Ya te mandaste. ¿Mi audio? ¿Qué tiene mi audio? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, ya, ok. Sí, escuchamos ya. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados participantes. Agradecerles de antemano por el tiempo que me brindan en este domingo para poder hablar sobre un tema muy importante dentro de la problemática que se presenta en nuestra sociedad, como es el caso de los divorcios, ¿no? Que son muy frecuentes. Este tema lo estoy desarrollando como parte de las orientaciones jurídicas que realiza la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote en el curso de Responsabilidad Social 7, ¿no? De la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, para hablar acerca de lo que es el divorcio, tenemos que entender la noción o el concepto de divorcio, ¿no? En este caso, el artículo 348 del Código Civil establece que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. En este caso, el divorcio, siendo una disolución del matrimonio o de los esposos en vida, para este caso, dentro de la situación que se da en un vínculo que se formó, en una institución que se formó jurídica y que es reconocida por nuestra sociedad a través de las diferentes causales que se establecen en nuestro Código Civil o por mutuo acuerdo, es que se llega a disolver lo que es esta institución jurídica, ¿no? Así tenemos que, en buena cuenta, tenemos por divorcio aquella institución del derecho de familia que pone fin al vínculo matrimonial y a todos los derechos y obligaciones emergentes de tal unión, por haberse incurrido en una causal prevista por ley, permitiéndole a los cónyuges contraer nupcias nuevamente. Cuando hablamos de los derechos y obligaciones que se establecen por esta institución jurídica, como es el matrimonio, por ejemplo, tenemos el derecho de asistir, en este caso, al cónyuge frente a alguna necesidad física, alimentaria, de salud, etc. Y las obligaciones también que se dan en torno a las instituciones que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, para prestar servicios de salud o educativos, ya que, como le repito, el matrimonio es una institución que está reconocida a través de nuestra Constitución. En cuanto al divorcio, se han reconocido, en este caso, dos figuras jurídicas, ¿no? Lo que es el divorcio sanción
y lo que es el divorcio remedio. Cuando hablamos del divorcio sanción, nos referimos exclusivamente al divorcio que se produce en este caso cuando uno de los cónyuges ha cometido un acto culposo, ¿no? Lo que lleva a que la otra persona, el otro cónyuge, resulte con la disolución del matrimonio. En cambio, lo que es el divorcio remedio es cuando los dos o los propios cónyuges, por mutuo acuerdo, es que deciden culminar con esta institución jurídica como es el matrimonio, ¿no? Sin la necesidad de especificar la causal, ¿no? O pudiendo invocarse cualquiera de las causales genéricas de las cuales les voy a estar comentando más adelante. El divorcio sancionador también se le reconoce o se le denomina subjetivo o por culpa de uno de los cónyuges, en tanto que el divorcio remedio se le conoce también por causales objetivas, en tanto que la ruptura aquí del matrimonio se da por un acuerdo de ambos cónyuges. Para poder recurrir a lo que es el divorcio en nuestro Código Civil, en el artículo 349 para lo que son causales de divorcio y 333 para lo que son causales de separación de cuerpos, se ha establecido en este caso los motivos por el cual se puede recurrir a la disolución del matrimonio, ¿no? Entre las causales 1 y 10 están básicamente lo que son, por decir, causales que se dan por culpa de uno de los cónyuges, ¿no? Y entre las causales 11 y 12 se establecen ya por culpa de ambos cónyuges. Así pues tenemos 13 causales establecidas en nuestro Código Civil, en cual empieza por el adulterio. Bueno, el adulterio es cuando, estando casados, tienes una relación sexual con una persona, ¿no? Que no es tu esposa, ¿no? En este caso, el adulterio necesita, desde el punto de vista legal, dos elementos para que pueda configurarse. El primer elemento es que se haya dado el acto sexual o la cópula sexual, y el otro que haya habido una intencionalidad consciente. Es decir, que la persona que comete adulterio sea consciente de que lo está cometiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede darse el caso de una violación, ¿no? Que no configuraría dentro de lo que es un adulterio. La segunda causal de divorcio, tenemos la violencia física o psicológica, ¿no? Que, bueno, en este caso, sobre todo en la ley 30.364, ley contra la violencia contra la mujer, define que la violencia física es toda acción o conducta tendiente a causar un daño a la integridad corporal o a la salud de la persona, ¿no? En lo que es la violencia psicológica, tiende a causar un desmedro en la psiquis de las personas, bajo palabras que son de sometimiento o de maltrato hacia uno de los cónyuges, ¿no? Cuando aparece cualquiera de estas dos figuras, la violencia física o psicológica, el juez tendrá que apreciar las circunstancias en que se produjeron para poder determinar en sí la causal del divorcio. En cuanto al atentado contra la vida del cónyuge, que es otra de las causales que están definidas aquí, es cuando uno de los cónyuges atenta contra la vida del otro, ¿no? No necesariamente el atentado tenga que consumarse, ¿no? ¿A qué me refiero? A que con el simple hecho de planificar o de ejecutar sin llegar a matar al cónyuge, ya se daría esta causal de atentado contra la vida. En el caso de la injuria grave, que es la cuarta causal, que haga insoportable la vida en común, nos referimos como injuria a los actos deshonrosos o las palabras que puedan herir la susceptibilidad del cónyuge, ¿no? Mediante insultos, mediante amenazas, que tiendan a crear un clima de conflicto en el hogar
y por ello haga insoportable lo que es la vida en común, ¿no? La otra causal tenemos el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración, eh, digamos así, intermitente, llegue a sumar esos 2 años, ¿no? Por ejemplo, si Juan abandona el hogar por 2 años continuos o de repente lo hace de forma eh, habitual o no tan frecuente, pero que sumen ese tiempo que establece de 2 años, se va a configurar lo que es el abandono injustificado, ¿no? Lo otra causal es la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. En estos casos, por ejemplo, tenemos el caso de Pedro que a través de una relación extramatrimonial llegue a tener 6 o 4 hijos, lo cual suponga en la vida familiar o en el cónyuge un desmedro de su dignidad o de su honra, por lo cual también llegue a ser insoportable la vida en común. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o sustancias que puedan generar toxicomanía, ¿no? También la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Bueno, este dato o esta causal de divorcio por enfermedad de transmisión sexual, en muchos casos es muy difícil de comprobar porque puede que, por ejemplo, Pedro acuse a su esposa de haberlo contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, pero su esposa puede alegar de que fue al contrario, ¿no? Que Pedro lo contagió a ella. Entonces, entre comprobar quién expuso al cónyuge al contagio de esta enfermedad sexual, es muy complicado, ¿no? Salvo de que durante el, después del matrimonio, los dos practiquen un examen para descartar todas las enfermedades de transmisión sexual y que posteriormente uno de ellos la contraiga, haya una prueba que certifique eso y a sabiendas de que conoce que porta esa enfermedad, siga manteniendo relaciones o contacto sexual con su pareja, bueno, ahí sería mucho más fácil de comprobar esta causal, ¿no? Lo que es la homosexualidad sobreviviente al matrimonio, ¿no? En el caso de que el esposo tenga posterior al matrimonio preferencias por varones, ¿no? Entonces también tendría una causal para lo que es el divorcio. La condena por delito doloso o pena privativa mayor de la libertad de 2 años, ¿no? También es una causal de divorcio, la imposibilidad de hacer vida en común y la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años. Casi lo que se establecía en el abandono injustificado. En la separación de hecho hablamos de la convivencia, ¿no? Y la separación en la separación convencional, después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio, al igual que en la unión de hecho, ¿no? La separación por unión de hecho. Esas son las 13 causales que establece nuestro Código Civil para lo que es el divorcio, ¿no? Ahora, el artículo 300, no, 350 del Código Civil también establece lo que son los efectos del divorcio respecto de los cónyuges, ¿no? En este caso, cuando hay el divorcio, cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer, ¿no? Ya no hay ese deber que tiene el esposo o la esposa de poder asistir a la esposa, ¿no? Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, y en este caso el otro careciera de bienes propios o de gananciales que le permitan mantener su propia subsistencia o cubrir sus necesidades básicas,
el juez le asignará una pensión alimenticia, en este caso no mayor a la tercera parte de la renta de aquel. Cuando hablamos de que uno de los cónyuges puede ser el varón o la mujer, ¿no? En este caso, si el varón no estuviera trabajando y necesita del apoyo de la esposa, de la ex esposa, el juez sí le puede determinar una pensión a esta persona, sobre todo no mayor a la tercera parte, ¿no? Las obligaciones a que se refiere este artículo, es decir, la de amparar al cónyuge que no tiene bienes propios o gananciales, cesan automáticamente si es que contrae nuevas nupcias, o si se casa nuevamente, ¿no? O cuando desaparece el estado de necesidad, ¿no? En este caso pueda conseguir un trabajo que le permita cubrir sus necesidades y no exponer en riesgo su vida. En este caso, automáticamente ya cede esta pensión alimenticia, ¿no? En cuanto a la reparación del cónyuge inocente, cuando hablamos de reparación nos referimos a una indemnización que pueda recibir el cónyuge del cual fue víctima de una de las causales del divorcio, ¿no? En este caso, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral. Ya la determinación del monto que le pueda asignar el juez en proporción al daño moral que él puede establecer, ya queda a criterio del mismo magistrado, según las pruebas que en este caso el cónyuge afectado pueda demostrar en el proceso judicial, ¿no? En el juicio. El daño moral puede ocurrir en todo caso de divorcio, pero especialmente cuando la causal que dio origen fue la injuria grave, la condena por delito, la conducta deshonrosa o el adulterio. La ley no menciona sin razón suficiente en nuestro concepto la posibilidad de reparación del daño material que puede ocurrir sobre todo en los casos de sevicia, ¿no? O de maltratos, ¿no? Atentado contra la vida, abandono del hogar, uso de estupefacientes, enfermedades venéreas graves y condena privativa de la libertad. Para lo que son los efectos de la separación convencional o del divorcio respecto a los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, ¿no? Es decir, al cónyuge al cónyuge inocente que no tuvo la culpa. O el juez lo puede determinar lo que es la tenencia en relación al bienestar de los niños, puede que le encargue todos o alguno al otro cónyuge, ¿no? O sea, hay motivo grave, por ejemplo, atentado contra la vida, puede estar a cargo de una tercera persona, como pueden ser los abuelos, los hermanos o los tíos. Si ambos cónyuges son culpables, en este caso, cuando las causales se dieron por ambos lados, no, los hijos mayores de 7 años quedan a cargo del padre y las hijas menores de edad, así como los hijos varones menores de 7 años quedan cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la causal, de acuerdo al interés superior del niño, es que el juez determina eso de la tenencia, que más adelante voy a conversar, ¿no? El padre o madre a quien se haya confiado los hijos ejerce la patria potestad respecto de ellos. El otro queda suspendido en ese ejercicio, pero lo resume pleno derecho si el primero muere o resulta legalmente impedido, ¿no? Solo por esas causas es que pueda retomar la patria potestad. En el caso, el juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa, ¿no? Eso es lo que le estaba hablando anteriormente, ¿no? Lo que es la asistencia por parte de uno de los cónyuges para el que
por alguna circunstancia no puede cubrir sus propias necesidades, ¿no? Así haya tenido la culpa del divorcio. En cuanto a la variación de la demanda de divorcio, el artículo 357 establece que el demandante puede, en cualquier estado de la causa, variar su demanda de divorcio convirtiéndola en una de separación convencional. Y en lo que es la variación de pretensión, que es el artículo 482, dice que en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia, el demandante o el conveniente también puede cambiar su pretensión de divorcio a una de separación de cuerpos. ¿Y cómo es que podemos realizar el divorcio? ¿Cuál es el trámite que se necesita? Bueno, el divorcio lo podemos realizar a través de lo que se conoce como el divorcio rápido o proceso no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, que está reconocido en la ley 29.227. Es una de las maneras en las que una pareja puede disolver su vínculo matrimonial y este demora en promedio de 2 a 3 meses, ¿no? El procedimiento lo podemos realizar en las municipalidades provinciales o distritales y en las notarías de la jurisdicción del último domicilio conyugal, es decir, del último domicilio donde vivió la pareja o donde también se realizó el matrimonio, ¿no? Este procedimiento tiene 2 etapas. Cuando nos referimos a la separación convencional, es lo que es la separación de cuerpo, cuando ya dejan de habitar un mismo espacio, un mismo hogar. Esta separación convencional es lo primero que se tiene que dar, es el paso previo para obtener el divorcio, ¿no? Para que proceda, todos los documentos deben estar conformes, ¿no? Dura más o menos unos 30 días a más y una vez culminada los cónyuges están separados, pero subsiste el vínculo matrimonial. Es decir, legalmente todavía están casados, pero físicamente ya no conviven. Después de la separación convencional y pasado 2 meses de obtenida esta, procede lo que es el divorcio ulterior, ¿no? Adjuntando el acta o resolución de separación y otros documentos, y esto dura más o menos entre 15 días a más. Ambas, como les decía, deben realizarse en la misma notaría o municipalidad que solicita la separación convencional. Y una vez obtenida la separación convencional, se solicita el divorcio ulterior y se acaba este proceso, el vínculo matrimonial. Ya en esta figura del divorcio ulterior, el vínculo matrimonial está totalmente disuelto. Ahora voy a hablarles sobre lo que es la patria potestad, la custodia y la tenencia de los hijos que resulta de la separación convencional o del divorcio ulterior, ¿no? Podemos tener en cuenta en esta figura jurídica de que es necesario de que uno de los cónyuges tenga la custodia o la patria potestad de los niños, ¿no? Los niños, en definitiva, no pueden quedar desamparados ante la disolución del vínculo matrimonial, sino que como interés superior del niño puede darse la tenencia a uno de los padres o a ambos padres, ¿no? Algo que voy a estar comentando conforme vamos a ir avanzando en lo que son estas diapositivas. En el caso de la tenencia de los hijos, vamos a aclarar 3 definiciones, ¿no? Lo que es patria potestad, lo que es tenencia y lo que es custodia, porque no son términos iguales, ¿no? Cuando hablamos de patria potestad, nos estamos refiriendo a los derechos y obligaciones que tienen los progenitores, es decir, los padres respecto a los hijos, con la finalidad de representarlos legalmente, protegerlos, administrar sus bienes, entre otros. En cambio, la tenencia, que es un atributo de la patria potestad que concede a los padres
a ambos padres o a uno de ellos el derecho a tener a sus hijos consigo, es decir, el derecho de los padres a vivir con sus hijos, ¿no? Y en lo que es la custodia, que muchas personas piensan que es sinónimo de tenencia, les quiero mencionar que no es así, ¿no? La principal diferencia es que en la tenencia es un derecho de los padres a convivir con los hijos. Y en el caso de la custodia es un deber de los padres de vigilar y proteger a sus hijos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Tenencia, derecho de los padres, y custodia, el deber de los padres de cuidar a los hijos. ¿Para quiénes es la tenencia de los hijos? Aquí se pueden presentar la tenencia de dos tipos, ¿no? Cuando se divorcian o cuando se separan. Tenemos la tenencia exclusiva o monoparental. En este caso, la tenencia de los hijos es ejercida por uno de los padres, ¿no? Que obtuvo la tenencia y que tiene y el otro tiene, el otro padre solo tiene un régimen de visitas, ¿no? En la tenencia compartida, hablamos ya de que la convivencia o la tenencia de los niños se da para ambos padres, ¿no? Ambos van a responder por su educación y desarrollo. Esto quiere decir que los hijos pasarán periodos importantes de tiempo con cada parte, ¿no? Generalmente en nuestra sociedad se da lo que es la tenencia compartida, un poco para que ambos padres tengan la oportunidad de compartir tiempo con sus hijos, ¿no? En los casos de tenencia exclusiva o monoparental, se establece que los hijos queden exclusivamente en manos de uno de los padres, quien convivirá con ellos. En dicho caso, el otro padre, que no tiene la tenencia, deberá tener un régimen de visitas y por lo general pagará la pensión de alimentos. Por ejemplo, se otorga la tenencia a la madre y un régimen de visitas a favor del padre, que consiste en visitar a los niños todos los fines de semana. Los jueces generalmente no dudarán en otorgar la tenencia exclusiva a uno de los padres si el otro no se encontrara apto para ejercer esa tenencia. Por ejemplo, que uno de los cónyuges tenga dependencia alcohólica o a drogas, o tiene cargo de abuso infantil, o es un delincuente, etc. En esos casos, el juez sí exclusivamente le da la tenencia a uno de los padres, ¿no? En este caso, al que no tiene esas agravantes. ¿En qué consiste lo que es la tenencia compartida? Como les estaba mencionando, la tenencia compartida es cuando los padres, ambos padres tienen la condición de poder desarrollar y compartir la vida con los niños, ¿no? Cuando los padres tienen la tenencia compartida de los hijos, generalmente se elabora un horario y los niños dividen su tiempo entre la casa de cada padre, que podría ser, en este caso, meses alternos, años o periodos de 6 meses, o pasar los fines de semana y días festivos con cada uno de los padres, mientras pasan los días de semana con el otro. Es decir, se va a establecer la tenencia compartida de acuerdo a las circunstancias o cada caso concreto, ¿no? A la situación que se pueda suscitar en cada separación convencional o divorcio, es que el juez determina ese tiempo con el que van a pasar cada uno de los niños, ¿no? Siempre y cuando el juez tenga como fin supremo lo que es el interés superior del niño. ¿Y cómo se decide, en este caso, para quién es la tenencia, no? O el juez es el que, en primera instancia, el que decide, en el caso de la separación convencional o de divorcio, quién es el que va a tener la tenencia de los hijos, ¿no? Cuando no se ha llegado a un acuerdo o cuando por circunstancias como les mencionaba, en que uno de los cónyuges tenga imposibilidad de poner
tener a los niños, el juez es el que decide. Pero también puede darse por mutuo acuerdo, o sea, cuando ambos padres de forma directa llegan a un acuerdo sobre la tenencia de sus hijos. Para ello deberán acudir a un centro de conciliación en donde plasmarán el acuerdo en un acta. Si no hay acuerdo entre los padres, ¿para quién es la tenencia según la ley? En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia de los hijos, por ley el juez resolverá teniendo en cuenta los siguientes criterios. El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable. El hijo menor de 3 años permanecerá con la madre y para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente, debe señalarse un régimen de visitas. Es lo que les estaba mencionando anteriormente. ¿No? Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta de que la separación convencional y el divorcio ulterior traen consigo varias situaciones posteriores, no el simple hecho de dejar de convivir o de compartir una vida común en el hogar, sino que también se trata de alguna manera, de evitar alguna afectación en el desarrollo psicosocial o emotivo de los niños, ¿no? Por ello es que se establece el régimen de visitas, la tenencia, la pensión de alimentos, etcétera. Espero que les haya servido de mucho la exposición. Si es que ustedes tuvieran o tuviesen alguna pregunta que hacer, yo estoy aquí dispuesto para poder ayudarles a resolverlo. De repente algún caso particular que ustedes tengan, no sé, Desi, Imi. Buenas tardes, joven. eh, ¿Qué puedo hacer si mi marido es tóxico y yo me quiero divorciar de él, pero ya me separé de él, ya vivo en otra casa aparte, pero él no quiere divorciarse de mí porque es tóxico? Hay infidelidad por parte de él, no hay injuria grave de parte de él, pero él no acepta el divorcio. ¿Cómo puedo hacer si él está terco, necio, que no quiere darme el divorcio? Ya, en este caso, Y se tiene 2 hijos y aparte no quiere porque dice que soy de él y de nadie más. De él y de nadie más. Y hay maltrato psicológico, no hay una convivencia buena, porque nomás son insultos, humillaciones. ¿Cómo puedo hacer para divorciarme de él si él no acepta la realidad? Ya, ok. En la reunión Zoom, si es que se corta, nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿no? Mientras te voy dando respuesta. En el caso de que no escucho bien. el tiempo en la reunión ya se está acabando porque solo son 40 minutos, pero en el caso que se corte mientras estoy dando una respuesta, Ya. nos volvemos a conectar al mismo link que les envié, nos volvemos a conectar, no hay problema. Ya, pero todavía queda un minuto. En el caso de que obviamente en esta situación no va a haber un acuerdo entre ambos cónyuges, no va a ser posible una conciliación extrajudicial, tendría que interponerse el divorcio, como les mencionaba, en la municipalidad o en este caso en una notaría cercana a donde hayan convivido los cónyuges o donde contrajeron el matrimonio, ¿no? Solicitando en la municipalidad o la notaría, ahí van a establecer lo que son los requisitos para poder proceder con lo que es la separación convencional, como les mencionaba, como un primer paso. Y luego de la separación convencional ya vendría a ser lo que es el divorcio ulterior. La separación convencional
Ya por este caso, si la pareja, uno de los cónyuges ya no está conviviendo con esta persona, puede solicitar esa causal, ¿no? Al abandono injustificado, o puede ser